Bueno, muchas gracias Ignacio, muchas gracias a los organizadores. La verdad que este es un tema de crecimiento progresivo en el mundo, en el cual vamos aprendiendo todos en la medida en que va pasando el tiempo y van pasando o van apareciendo nuevos métodos, tanto diagnósticos como terapéuticos. Y en realidad, cuando uno piensa en la hipertensión pulmonar pre y postcapilar, básicamente uno está pensando en los pacientes del grupo 2, que son los pacientes de origen cardíaco, que son los más frecuentes. Y para pensar el tema les muestro este viejo esquema que la mayor parte de ustedes lo habrán visto, un esquema muy práctico cuya autoría desconozco, pero que se usa hace bastante tiempo, donde muestra la vena capilar, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar, el capilar pulmonar, venas pulmonares, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y finalmente la aorta. Hipertensión pulmonar desde el punto de vista rigurosamente semántico es cuando incrementa la presión pulmonar acá en la arteria pulmonar. Lo que pasa es que eso es el término muy general que es común a todas las patologías o a todos los casos de hipertensión pulmonar, independientemente de las múltiples causas que pueden darle origen. El síntoma capital de la hipertensión pulmonar es la disnea, y no vamos a entrar en detalles de cómo empezar a estudiar un paciente con disnea. Por supuesto que habrá que hacer un intervento de examen físico, la radiografía de tórax, electrocardiograma, etcétera, hasta llegar al nivel de sospecha. Como dijo el doctor Bluro hace un momentito, uno tiene que empezar de que el paciente no tiene hipertensión pulmonar, pero cuando finalmente avanza sobre estos datos y se encuentra con un paciente que sigue teniendo disnea, el índice de sospecha lo tiene que llevar a una herramienta capital en el diagnóstico de esta patología, que es el ecocardiograma. El ecocardiograma es absolutamente útil, pero desde el punto de vista de la investigación de la hipertensión pulmonar, es un método que estima la presión sistólica pulmonar, no la mide, la estima, da datos también sobre la presión diastólica, pero básicamente su fuerte radica en la estimación de la hipertensión pulmonar sistólica. Con el ecocardiograma, entonces, uno tiene la posibilidad de hacer todo el screening, todo un seguimiento de patologías del corazón izquierdo, en donde permite dar datos de la función sistólica y diastólica ventricular izquierda, de la existencia de valvulopatías, eventualmente coronariopatías, si hay trastornos regionales de la contractilidad, valora la función diastólica y, por supuesto, un arma crucial en el estudio de las patologías congénitas. Pero cuando uno descarta en el ecocardiograma estas patologías izquierdas y se encuentra con que la presión sistólica sigue estando elevada, tendrá que pensar en la posibilidad de que existan una patología del grupo 1, 3, 4 y 5, pero por supuesto el 2 sigue estando presente porque, como vamos a ver más adelante, la hipertensión pulmonar generada por el corazón izquierdo puede dar también limitaciones en precapilar. Una vez tenido estos datos, se podrá pensar si el paciente va o no al cateterismo derecho, y en casos muy especiales, si se requiere o no un test de vasoreactividad pulmonar. Las causas de hipertensión pulmonar generadas por el corazón izquierdo pueden estar dadas por la función sistólica ventricular izquierda reducida, que esté conservada, que son los casos más frecuentes y seguramente los más difíciles de estudiar, si depende de una patología valvular, si hay combinación de drogas y también, obviamente, si existe una cardiopatía congénita capaz de generar este tipo de hipertensión pulmonar. El paso subsiguiente para certificar la existencia o no de hipertensión pulmonar es el cateterismo derecho. Esto no es más que una muestra, es simbólico mostrarles una curva de presiones pulmonares que no vamos a desarrollar, pero a través del cateterismo derecho nos vamos a encontrar con que, se encuentran datos, parámetros de la función de las presiones pulmonares que, por otra parte, son indicadores, predictores de mortalidad. En el primer caso, uno puede encontrar, obviamente, que si el paciente tiene una cardiopatía izquierda, va a cumplir con las generalidades de la ley de tener una presión pulmonar media superior a 20 milímetros de mercurio y la presión capilar pulmonar por encima de 15 milímetros. Esta puede ser una
de hipertensión pulmonar aislada, en donde cumple con estas reglas generales que le acabo de mencionar: presión pulmonar media por encima de 20, capilar por encima de 15, pero en el caso de ser aislada tiene una resistencia pulmonar, una resistencia ocular pulmonar que está por debajo de 3 unidades de Wood. Las guías hablan también del gradiente diastólico pulmonar menor de 7, que el gradiente diastólico pulmonar significa la diferencia de presiones entre la presión diastólica pulmonar y la capilar pulmonar. Pero resulta que con eso no es todo, porque puede haber una situación en la cual los pacientes tienen una posición combinada, y le puse esta estrellita roja porque son los pacientes más difíciles de diagnosticar. Acá vale la pena alguna consideración fisiopatológica. Los pacientes con insuficiencia cardíaca o con hipertensión pulmonar por causa izquierda tienen obviamente una dificultad en la eyección ventricular, y como consecuencia de eso aumenta la presión en la aurícula izquierda, que se propaga hacia atrás y aumenta la presión capilar. Por razones aún no conocidas, algunos pacientes pueden, además de aumentar la presión capilar, tener resistencias pulmonares normales. Algunos pacientes, quizás determinados genéticamente o por causas en las cuales algunas se conocen y otras no, pero no están totalmente definidas, generen hiperresistencia vascular pulmonar de la misma forma que lo hacen otras patologías, por ejemplo, la hipertensión arterial idiopática, la familiar, la inducida por drogas o las colagenopatías. Pero insisto en que, a pesar de que la fisiopatología del corazón izquierdo haría elevar solamente la presión en la arteria capilar, en la presión capilar, algunos pacientes generan hiperresistencia vascular pulmonar, como se ve en esta tabla que les estoy mostrando ahora. Existe el concepto también que se valora cada vez que se hace un cateterismo cardíaco del gradiente diastólico pulmonar, que, como acabo de decir hace un momentito, es la diferencia entre la presión diastólica pulmonar y el capilar pulmonar, y el gradiente transpulmonar, que es la diferencia de la presión media pulmonar y el capilar pulmonar. Datos muy útiles, pero que por razones de tiempo no se pueden desarrollar totalmente ahora. Volviendo a este viejo esquemita, entonces nos encontramos con que el paciente del grupo 2 va a cumplir con estas premisas que acabamos de decir, que están esquematizadas en este esquema: hipertensión pulmonar por encima de 20, hipertensión pulmonar media por encima de 20, la capilar por encima de 5, y los pacientes que generan hiperresistencia vascular pulmonar tendrán una resistencia vascular pulmonar por encima de 3. La pregunta es: ¿así de fácil tenemos resuelto el problema con esto? De ninguna manera. No es tan fácil, y el problema es que las variables hemodinámicas que medimos tienen ciertos aspectos falaces, porque están influidas por algunos factores, y tal vez el más importante de los factores es también un elemento hemodinámico, que es la dependencia absoluta que tienen de la presión capilar pulmonar. Estamos muy acostumbrados a medir presión capilar pulmonar, porque lo tenemos en muchos pacientes que tienen catéteres internados en áreas de cuidados intensivos cardiológicos, pero la medición de la presión capilar pulmonar tampoco podemos desarrollarlo ahora, pero tiene que ser cuidadosamente medida y por manos muy expertas, porque está muy vinculado o es muy dependiente a si el paciente tiene o no tiene onda B, si está configuración auricular, si está bien calibrado el equipo, si está puesto en el sector medio del tórax, todos unos aspectos técnicos que pueden hacer modificar en forma muy importante los resultados de estas mediciones. Decimos entonces que no es tan fácil, y hay algunas propuestas para certificar y clasificar a los pacientes del grupo 2. Por ejemplo, establecer el fenotipo de este grupo 2, porque puede estar dado por disfunción sistólica, por los pacientes que tienen función deprimida, la función sistólica que puede estar deprimida, que puede estar preservada o que pueden ser valvulares, y por supuesto también los pacientes con cardiopatías congénitas, de los cuales no me voy a ocupar porque tenemos un experto en el panel que se va a ocupar de estos. Para saber este fenotipo y para responder estas preguntas, tenemos que saber que existen algunos confundidores, muchos confundidores. Acá puse algunos de los más importantes. Por ejemplo, la hipertensión pulmonar arterial primaria puede tener iguales factores de riesgo que los del grupo
grupo 2. La esclerosis sistémica puede involucrar el corazón sin involucrar la vasculatura pulmonar y por lo tanto confundirnos en relación con el diagnóstico. La hipertensión pulmonar tromboembólica crónica puede dificultar la medición de la presión capilar, que es crucial a los fines de obtener los demás valores, porque no por todas las arterias pulmonares existe el mismo flujo como consecuencia de la obstrucción que genera el tromboembolismo de pulmón. Y después, además, los pacientes con disfunción izquierda, pero con función preservada, pueden tener alteraciones en la DLCO baja y confundirlos con pacientes de etiología respiratoria del grupo 3. Por esta causa, para clasificar o para certificar el fenotipo de estos pacientes, es necesario complementar estos estudios o estos pacientes con otros estudios como la resonancia magnética, pruebas cardiopulmonares de ejercicio, pruebas de laboratorio como el BNP, etc. A los fines de saber si el paciente tiene o no tiene una hipertensión pulmonar con aumento de la precapilar y aumento de la presión postcapilar, existen tablas de pretest para saber si el paciente cumple con alguno de estos factores vinculados a la edad, la obesidad, hipertensión pulmonar, intervenciones cardíacas previas, fibrilación auricular, etcétera, que de estar presentes pueden inducirnos a pensar de que el paciente realmente tiene una hipertensión pulmonar del grupo 2. Y en función de la gravedad de esos datos, están clasificados en altas, intermedias y bajas. Estos datos son surgidos del 8º simposio de hipertensión pulmonar del año 2018, por eso puse el esquemita ahí arriba. Bien, si los pacientes tienen hipertensión pulmonar con criterios de alta probabilidad de patología izquierda, el tratamiento, o mejor dicho, la probabilidad de disfunción sistólica es muy presente y el tratamiento de esta hipertensión pulmonar va a ser el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Si el asunto es muy categórico, porque el paciente tiene, por ejemplo, una cardiopatía dilatada o una cardiopatía chagásica, en donde la función sistólica es muy mala, no requerirá un cateterismo cardíaco, aunque suponemos que la presión pulmonar media va a estar por encima de 25, la capilar por encima de 15, y la resistencia vascular pulmonar va a ser normal. Es una inferencia porque estos pacientes no los vamos a estudiar. La segunda propuesta para clasificar estos grupos o para saber de qué se tratan es determinar en el pretest a los fines de identificar a qué pacientes tengo que hacer un cateterismo o no. Y volvemos a la misma tabla. Las guías del 6º Congreso, la 6ª reunión de hipertensión pulmonar, dice que los pacientes que tienen de estos grupos, de estos pretest, tienen una calidad intermedia o que tienen criterios adicionales asociados como la sospecha de hipertensión pulmonar idiopática o esclerosis sistémica o hipertensión pulmonar, estos pacientes deberían ser recomendados o deberían hacerse un cateterismo cardíaco frente a la posibilidad de que tengan alguna de estos factores o que realmente sea una insuficiencia cardíaca con función conservada. Eso habrá que averiguarlo. Tendremos que averiguar entonces a través del cateterismo, por eso la hipertensión pulmonar media, creo que acá está mal la sigla, la presión capilar y si tiene o no resistencia vascular pulmonar. Esto dice la guía. Y este signo de interrogación me permití ponerlo yo, a ver si tengo el cursor, me permití ponerlo yo porque si el paciente tiene estos factores de riesgos intermedios, pero tiene hipertensión arterial elevada, tiene diabetes, tiene fibrilación auricular, etcétera, etcétera, y tiene estos valores, yo creo que de todas maneras deberían ser estudiados con cateterismo derecho. Una vez obtenidos, nos vamos a encontrar con estos datos que ya vimos antes. Nos vamos a encontrar, después de hacer el cateterismo, y suponiendo que el paciente tenga una de estas entidades, que puede tener una presión capilar aislada, respondiendo a los principios generales que hablamos, de presión pulmonar media por encima de 20, capilar mayor de 15, y va a tener una resistencia pulmonar normal. Puede ser combinada, entonces, como dije, estos pacientes con insuficiencia cardíaca, en algunos casos, por razones no conocidas, pueden generar hiperresistencia vascular pulmonar y también se van a encontrar en ellos una resistencia vascular pulmonar por encima de 3. Esto es todo lo que tenemos que hacer al respecto, de ninguna manera.
Si tenemos dudas, si el paciente tiene, vuelvo atrás, a ver cómo se vuelve atrás, ahí está, vuelvo atrás. Si el paciente tiene una hipertensión pulmonar en donde está elevada la presión capilar y tiene hiperresistencia vascular pulmonar y algún factor cardiológico que nos hace pensar que la causa puede ser cardiogénica, pero no tenemos la certeza de que efectivamente lo sea o hay otra patología detrás, tenemos que apelar o se puede apelar a lo que se llama pruebas evocadoras, que son pacientes en donde se tiene que diferenciar los grupos a los cuales pertenece la hipertensión arterial pulmonar, porque la resistencia vascular, la paciente con función preservada son muy difíciles de identificar. Para eso están definidos hacerlo o con ejercicio o con sobrecarga hídrica. Acá tenemos. En el caso del ejercicio, sí, es un método que requiere una infraestructura compleja, no todos los centros lo disponen, está muy influida por la edad, por el peso del paciente, por si el ejercicio se hace en posición supina o se hace en posición vertical, la velocidad de carga con la que se administra o con la que se impone ese ejercicio, etc. Y por lo tanto, estos valores no están estandarizados y tienden a no utilizarse. No son de uso muy frecuente, pero sí se hacen en algunos casos. Una sobrecarga hídrica de 500 centímetros cúbicos en 5 minutos, a los fines de ver cuál es la respuesta de la presión capilar y si se modifica la resistencia vascular pulmonar para poder diferenciar la patología por corazón izquierdo u otras causas de hiperresistencia vascular pulmonar elevada. Pero esto también está influida por la confianza ventricular izquierda, por algunas comorbilidades, y no está definida la línea de corte, por lo tanto, no sirve, pero insisto en que es muy difícil diferenciar un paciente con hipertensión pulmonar, con capilar elevada y con hiperresistencia vascular elevada. En algunos casos es una labor importante. Cuando nos encontramos frente a un paciente en donde tiene hipertensión pulmonar y fracción de eyección preservada, está también sugerido por la última reunión de hipertensión pulmonar que solo en centros especializados es recomendable hacer este tipo de procedimientos cuando el paciente tiene una presión capilar que oscila entre 13 y 15 milímetros de mercurio y tiene baja probabilidad de ese cuadro que vimos previamente, baja probabilidad de tener cardiopatía izquierda, lo más probable es que se trate de una hipertensión arterial precapilar y no esté vinculado al corazón izquierdo en esta situación. Cuando por el contrario el paciente tiene esta presión capilar en el límite, pero tiene una probabilidad alta o intermedia, bueno, la insuficiencia cardíaca con función preservada no está excluida y quizás en algunos de estos casos, estos pocos casos en los cuales hay que considerar desde provocación a los fines de desenmascarar la etiología. Acá tenemos por el contrario el paciente que tiene una presión capilar verdaderamente elevada, pero si el paciente tiene baja probabilidad de tener una cardiopatía izquierda por el cuadro ese que le mostré previamente, la función sistólica preservada es bastante probable y se tiene que apelar, no en todos los casos se hace, ni es tampoco fácil de hacer, considerar la posibilidad de valorar la presión de fin diástole ventricular izquierda, que por supuesto requiere una infraestructura y una experiencia mayor. Finalmente, el paciente en estas condiciones y con alta probabilidad o intermedia, digamos que en estos casos los pacientes con hipertensión pulmonar seguramente, de una forma casi confirmada, tienen una insuficiencia cardíaca con función preservada. Como conclusión entonces, el grupo 2 es el más frecuente dentro de los pacientes que tienen hipertensión arterial con hipertensión arterial pulmonar con capilar elevada y generalmente con hiperresistencia vascular pulmonar normal, pero a veces es difícil definirlo cuando no se encuentra este caso y el paciente tiene
hiperresistencia vascular pulmonar. El grupo 2 es difícil de definir porque, vuelvo a decirle, tiene patentes hemodinámicas muy distintas. El fenotipo nos puede ayudar a saber si nos encontramos o no frente a un paciente con cardiopatía izquierda. La fracción de eyección conservada es la más frecuente en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar y es difícil de diferenciar de otras entidades. Aún dentro de este mismo fenotipo, las patentes hemodinámicas son a veces confusas y los pacientes pueden obviamente tener presión pre- y postcapilar, aún siendo de origen izquierdo. Se requiere en algunos casos pruebas evocadoras y esto tal vez lo más importante, que la valoración hemodinámica es lo suficientemente difícil como para que solo sea ejecutado en centros con alta experiencia para hacerlo. Muchas gracias.